Hola, ante todo les doy la bienvenida a este espacio alternativo y complementario de vuestro aprendizaje. Mi nombre es Gastón Paltengui, soy médico especialista en clínica médica, médico especialista en salud social y comunitaria y profesor universitario en medicina. En esta oportunidad me encuentro junto a ustedes para recuperar algunos contenidos relacionados con el sistema reproductor masculino. Quizás la primera conducta que debamos llevar adelante es recuperar el concepto de sistema, al menos de una manera somera. Entendemos por sistema a un conjunto de estructuras que cumplen funciones individuales, pero que integradas en una estructura mayor al que llamamos sistema, cumple una función mucho más importante que cada una de las funciones individuales. Para el caso del sistema reproductor masculino, vemos un conjunto de estructuras que cumplen cada una función independiente, pero que se integran en un sistema para llevar a cabo la función reproductiva del varón. En el sistema reproductor masculino se reconocen básicamente tres grandes grupos de órganos o estructuras: las gónadas, los órganos accesorios y los conductos excretores. Siguiendo la línea de pensamiento del concepto de sistema, las gónadas cumplen una función, los órganos accesorios cumplen las suyas y los conductos excretores, por su parte, cumplen otras, pero la función reproductiva del varón se logra gracias a la interrelación funcional de gónadas, órganos accesorios y conductos excretores. Cuando hablamos de gónadas en el varón, estamos haciendo referencia específicamente a los testículos. Cuando hablamos de órganos accesorios, incluimos dentro de ellos al escroto, a las vesículas seminales, a la próstata, a las glándulas vulvouretrales y al pene. Cuando hablamos de conductos excretores, hablamos de rete testis, de conductos eferentes, del epidídimo, del conducto deferente, del conducto eyaculador y de la uretra. Es decir, que para poder entender al sistema reproductor masculino de una manera integrada, debemos analizar por separado las estructuras y funciones de las gónadas por un lado, de los órganos accesorios por un lado y de los conductos excretores por otro. En esta primera oportunidad nos ocuparemos de las gónadas. Dijimos que para el varón las gónadas representaban los testículos. Los testículos en número de 2 presentan una forma ovoidea y miden en su diámetro mayor 4 a 5 centímetros. 4 a 5 centímetros en su diámetro mayor. Pesan entre 35 y 45 gramos y se encuentran ubicados fuera de la cavidad abdominal, dentro de las bolsas escrotales. Recordemos que el escroto había sido incluido dentro de los órganos accesorios. Esta estructura lo que permite es mantener al testículo fuera de la cavidad abdominal y al actuar como un aislante térmico permite que la temperatura óptima de acción del testículo sea la de 32,5 grados centígrados, es decir, que la funcionalidad del testículo de manera integral se va a garantizar a esta temperatura, diferencia sustancial con las gónadas femeninas que al estar ubicado dentro del organismo trabajan a una temperatura mayor. Histológicamente los testículos están cubiertos externamente por tres capas o túnicas: la capa o túnica vaginal, la capa o túnica albugínea y la capa o túnica vasculosa. Externamente hay una corteza que emite tabiques hacia el interior, delimitando lo que damos en llamar como lóbulos testiculares. El parénquima del testículo está definido por la presencia de los lóbulos testiculares. Si nosotros identificamos a cada lóbulo testicular, vamos a encontrar que en su interior vemos estos pliegues cerebriformes que identifican a los túbulos seminíferos. Cada lóbulo testicular contiene entre 1 y 4 túbulos seminíferos. Si nosotros hiciéramos un corte de través sobre lo que sería un lóbulo testicular, veríamos esta imagen que ustedes ven a la derecha de la pantalla, donde vemos cada túbulo seminífero cortado de través, separado intersticialmente por un tejido que le llamamos casualmente tejido intersticial. Vamos a estudiar cada una de las estructuras por separado porque la funcionalidad del testículo reside en la actividad tubular y en la actividad intersticial.
Los túbulos seminíferos tienen, como su nombre lo indica, una forma tubular y una longitud que va entre 30 y 70 centímetros aproximadamente. Fijémonos qué interesante resulta hacer este análisis nuevamente. Si el testículo en su diámetro mayor mide aproximadamente 5 centímetros, si el testículo tiene divisiones que delimitan lo que se llaman lóbulos testiculares y en su interior lo que tenemos son los túbulos seminíferos, y entendemos que cada túbulo seminífero podía llegar a medir hasta 30 centímetros o hasta 70 centímetros, porque el rango iba desde allí, de 30 a 70 centímetros, pensemos cómo serían 70 centímetros en esta pantalla. Y fíjense que esta es la extensión máxima que puede alcanzar un túbulo seminífero. Para poder entrar en este espacio, que es el del lóbulo testicular, no hay otra opción que los túbulos seminíferos deban plegarse de esta manera cerebriforme para que en cada lóbulo testicular pueda entrar entre 1 y 4 de estos túbulos. Entonces dijimos que los túbulos seminíferos tenían una forma tubular, una longitud que iba de 30 a 70 centímetros, un diámetro que va entre 150 y 300 micrones y una constitución que está definida por la presencia de un epitelio, una membrana basal, células mioides que inicialmente le dan contractilidad al túbulo seminífero y una matriz extracelular. Vamos a estudiar en detalle al túbulo seminífero. El túbulo seminífero está formado por las células germinales. Las células de la línea germinal que ustedes observan a la izquierda de la pantalla están coloreadas con un color celeste y marcan desde la base del epitelio hacia la luz del túbulo seminífero todo el proceso de la espermatogénesis, yendo desde la espermatogonia, pasando por el espermatocito primario, el secundario, la espermátide, hasta conformar el espermatozoide maduro. Estas se encuentran contenidas por unas células que se conocen bajo el nombre de células de Sertoli. Las células de Sertoli cumplen con funciones de sostén o estructural, con una función nutritiva, con una función fagocítica y con una función secretora de varias sustancias como las ABP, proteínas ligadoras de andrógenos, como las inhibinas testicular que deberíamos destacar, las activinas testiculares, la transferrina testicular y los factores de crecimiento. En el gráfico de la izquierda vemos en un color rosado a la célula de Sertoli. Fíjense que es una célula grande con múltiples proyecciones citoplasmáticas que albergan en su interior a las diferentes células de la línea germinal. Estructuralmente son importantes, nutritivamente son importantes, son quienes van a garantizar, entre otras cosas, la espermatogénesis. El túbulo seminífero, además de estar conformado por estos dos grandes tipos celulares, esencialmente está separado, como dijimos anteriormente, por un intersticio. El intersticio testicular representa aproximadamente el 15% del volumen testicular total. Está compuesto por vasos sanguíneos, por vasos linfáticos, por nervios no mielinizados y por un conjunto de células entre las que se destacan los fibroblastos, los mastocitos, los macrófagos y las reconocidas células intersticiales o de Leydig que hemos destacado en esta oportunidad. ¿Cuáles son sus funciones? Una de las funciones es la función estructural o de sostén. Otra de las funciones es la función de vascularización, la de aporte de oxígeno y nutrientes. Otra de las funciones es la inervación testicular y otra de las funciones es la función endocrina, que en la presentación se encuentran resaltadas con un color amarillo para significar la relación entre las células de Leydig, la función endocrina y la función que ya veremos más adelante, que es la de la esteroideogénesis. De esta manera, si nosotros consideramos la estructura del testículo, veremos que en su interior hay varios túbulos seminíferos separados entre sí por un intersticio. En el túbulo seminífero debemos destacar dos tipos celulares. Las células de Sertoli, que con su función estructural y con su función de soporte va a garantizar
que las otras células, que son las células de la línea germinal, sean viables para llevar adelante la espermatogénesis. La función del túbulo seminífero será, entre otras cosas, garantizar la espermatogénesis a partir de las células germinales, pero las células germinales recibirán el aporte de oxígeno y nutrientes necesarios para llevar adelante todo este proceso gracias a la función estructural y nutritiva de la célula de Sertoli. No obstante, la célula de Sertoli no se limita a esta función y recordemos que cumple además con una función de secreción de diferentes sustancias. Entre ellas deberíamos destacar lo que serían las inhibinas y las activinas testiculares. En el intersticio nos encontramos con las células de Leydig. Las células intersticiales o de Leydig cumplen una función más que importante garantizando la esteroideogénesis en el adulto. Esto implica básicamente la formación de las hormonas sexuales masculinas, la formación de andrógenos y dentro de ellos particularmente de testosterona. Muchas gracias.